Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, Javier, Vicente, por invitarme, desde luego, a esta presentación. Es un honor presentar este informe y me da un cierto, iba a decir, rubor, estar delante de tanta gente y de tanta gente, como bien decís, valiente, porque el título es ya enormemente atractivo. El tiempo de los valientes, y lo leo porque es el tiempo de los valientes, de las ideas a la innovación, una hoja de ruta para transformación tecnológica de España. ¿Qué puede ser más ambicioso y más desafiante como título, desde luego? Un documento que realmente refleja un fascinante viaje de la transformación tecnológica que puede tener nuestro país. Por eso, primero, quiero dar la enhorabuena, Javier, y también a Fernando Gomollón y a Eugenio Mayols y al comité de expertos de distintas disciplinas que realmente han aportado su experiencia, su visión para responder a esos desafíos y a esos retos. Y eso ya me parece en sí, lo digo de verdad, de corazón, lo estaba comentando antes, algo único, porque es interdisciplinar. Y qué verdad es que para resolver problemas complejos se necesitan visiones interdisciplinares, visiones mucho más holísticas. Desde luego, como química que soy y como persona que se ha dedicado un poco a la tecnología, hoy ver ciencia y tecnología juntos para resolver retos y desafíos de este país, desde luego es un lujo. Es un lujo haber leído los distintos cómo se han abordado, pero también la manera en que se ha abordado, cómo se han tenido aspectos sociales, culturales, distintas tecnologías y la forma tan rigurosa y científica de abordarlo. Y en nuestro país, en España, que no hay que irse fuera, que es aquí, con lo cual, para mí, algo importante. Un informe que, sin duda, invita a la reflexión, al debate, a entender cómo esas ideas, cómo esas tendencias tecnológicas son aplicadas y dan respuesta, como digo, a desafíos reales. Tecnologías que van a marcar el futuro, que pueden marcar el futuro, pero que son presentes, que están hoy entre nosotros y que nos pueden ayudar como país a realmente transformarlo, a hacerlo más competitivo, a hacerlo más productivo, a crear ese empleo de calidad, a esa riqueza. Lo primero que me ha llamado la atención, como he dicho antes, es tiempo de valientes, porque valientes es lo que hoy necesitamos ser en el mundo en que nos toca vivir. Un mundo en donde lo urgente y lo importante es muy difícil de definir. Es un momento de valientes para este país, pero también lo es para Europa y evidentemente lo es para el mundo. La primera valentía que me parece importante, que casi me parece una osadía, es predecir las tendencias. Porque, bien lo decíamos arriba, desde luego hoy predecir algo de lo que va a ocurrir en los próximos meses, si no años, pues resulta un tanto confuso, ¿no? Es un mundo exponencial con un enorme dinamismo y donde la palabra, si hiciéramos un mapa de palabras, sería para mí la incertidumbre. Es un mundo en donde todo ocurre muy rápido. Leía hace poco, por casualidad, un informe de uno de los científicos de AI de Oxford, Michael Wooldridge, en donde decía hace 3 años la IA no está ni de cerca de resolver algunos de los problemas, comprender una historia, responder a preguntas, traducción automática a nivel humano, interpretar lo que sucede en una fotografía. Hace 3 años. Fijaros dónde estamos hoy.
Estamos hoy en donde quizá la inteligencia artificial, como una de las tecnologías posiblemente más revolucionarias, está afectándonos a todos, a cómo creamos el conocimiento y está a nivel de ciudadanos. Por tanto, difícil acertar en los cambios rápidos y disruptivos que hay en las tendencias, pero también debido a los avances tecnológicos. Y es los avances tecnológicos muchas veces los que nos hacen ese sentido o yo diría que nos crea incluso una cierta ansiedad, lo que dicen los americanos, I can't cope with it, no lo podemos manejar. Decíamos hace tiempo, el mundo es un mundo VUCA. Cuando ahora lo leo me produce hasta desasosiego, porque sabéis que la palabra VUCA es una palabra que se utiliza en el mundo militar. Realmente parece mentira que lo estemos utilizando ahora. Ya se nos ha quedado, recordar, mundo vulnerable, complejo, ambiguo. Yo creo que ahora es convulso, es distópico, es algo que realmente no nos lo podemos explicar. Y además yo creo que incluso después del COVID es como si se nos hubiera afectado el virus a todos, porque es que algunos más que otros, evidentemente. Pero es una sensación curiosa. Lo que sí vemos es que hay unos retos que ya veíamos venir. Retos importantes estructurales, retos respecto al cambio climático, retos respecto a los temas demográficos. Todos esos retos, por ejemplo, el envejecimiento de la población, los cambios migratorios, la urbanización clarísimamente y acelerada, creando ciertas brechas territoriales, la polarización, la desigualdad económica, la sobreinformación, iba a decir el aprendizaje continuo, pero precisamente ese es seguramente sus retos. Y, por supuesto, la tecnología que no es tecnología, sino tecnologías con los retos de privacidad, de seguridad, de impacto en las personas. Y a todo esto, los retos geopolíticos. Y déjenme que les diga, muchos de los retos geopolíticos que tenemos son debido a los retos estructurales que ya teníamos y que veíamos venir. Hablábamos de revoluciones industriales y de cómo las tecnologías realmente las originaban, y hablábamos de la cuarta, bueno, podemos hablar de la cuarta, de la quinta ya, de la que ustedes quieran, pero realmente lo que sí hemos visto es que ya no es una tecnología, son muchas tecnologías a la vez que son las que realmente están creando esta disrupción. Y encima de ello ha venido la inteligencia artificial, y recalco, sobre todo, no porque viniera la inteligencia artificial, que ya estaba, sino la inteligencia artificial generativa, que nos vuelve a crear un cambio absolutamente en casi todos los sectores y, desde luego, a todos los niveles. Sí que me parece importante destacar que el informe habla de todo esto de otra manera, aplicado. Habla de todas estas tecnologías y de cómo realmente estamos viendo en todos estos retos. Habla de la escasez de recursos como el agua o la energía, de nuevas formas de aprendizaje, de cómo podemos hablar del contexto de la IA en el español, de las redes de satélites, de cómo realmente podemos hablar de nuevos combustibles, de nuevas tecnologías en el mundo biomédico, etcétera. Por lo tanto, enhorabuena al informe, porque toca ambas las tecnologías, pero toca retos que son estructurales, retos de nuestro país, retos que tiene Europa, retos que tenemos a nivel del mundo. No es una bola de cristal, como bien se dice, es una hoja de ruta que te enseña que es posible, que sí se pueden resolver ciertos retos si realmente aplicamos dicha tecnología. Para mí también es una llamada a la acción. ¿Y por qué digo que es una llamada a la acción? Porque es cuando ves de manera tangible que es posible resolver esos problemas y que es posible abordar esa transformación de futuro. Porque el informe realmente viene también a hablar de la importancia que tiene la innovación. De eso es, de ciencia, tecnología aplicada. Para mí, siempre esa confluencia es lo fundamental, de cómo realmente se puede hacer el país más competitivo, se puede hacer el país más productivo, como bien dicen en el informe Letta y informe Draghi, de cómo se crea riqueza y valor añadido, de cómo se crea empleo de calidad.
Hoy invertimos 1,4% del PIB en innovación y hemos crecido 15% en el último año. O sea, sí que estamos haciéndolo y sí que estamos creciendo, pero estamos lejos de ese 2%, que 2,1% que nos hemos propuesto el 27 y qué decir del 3% que nos propusimos en el 2020. Seguimos teniendo una disfunción en que no invierten tanto las empresas como nuestros peers europeos. Nuestros peers europeos invierten más en porcentaje de PIB, desde luego, aunque este año nosotros en porcentaje hemos crecido, pero desde luego ellos invierten más desde el punto de vista empresarial, que es 2/3 versus lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un tamaño de empresas que no ayuda. Por lo tanto, una de las cosas que yo creo que es fundamental es crear un entorno para innovar. Para dedicarse a la ciencia, a la tecnología aplicada, se necesita crear entornos que favorezcan esa información, entornos de certidumbre en un momento que hay incertidumbre, en decidir que esto es importante versus lo que ya todos entendemos que es lo urgente. Y definimos además que aquellas regiones, y lo vemos dentro de nuestro país, o incluso clústeres como Silicon, como Corea, etcétera, que se han dedicado, que consideran que es fundamental la innovación, claramente la renta per cápita, la riqueza, el empleo de calidad, de valor añadido es muy superior. Se necesita un cambio. Yo diría se necesita continuar, porque sí que hemos empezado ese cambio, sí que lo vemos. Lo empezamos con el COVID, no nos queda otra viendo lo que viene, pero necesitamos realmente pasar a la acción. Necesita un cambio de mentalidad, un entender que es de luces largas, medio plazo. La innovación, la ciencia, la investigación necesita un tiempo. Y eso muchas veces no se lo queremos dar las propias empresas. Y lo digo incluso la mía, necesitamos aislarlo, crear esos sandbox, crear esos espacios de certidumbre, de ayuda financiera, de hacer fácil lo que es difícil, de eliminar burocracias, de, en el fondo, entender cómo se pueden utilizar las tecnologías como un elemento de transformación, no como un elemento solo de aplicación de eficiencia. Se necesita utilizar esa tecnología y esas tecnologías para cambiar los procesos, no para hacerlos solo más eficientes, buscar nuevos mercados, nuevos clientes. Pero quizá lo más importante, y es en lo que siempre me gusta detenerme, lo que necesitamos es invertir en talento, en personas. Porque esto no tiene sentido si no es para el bien de todos, de las personas. Y para eso necesitamos invertir. No se innova sin personas. Se utiliza la tecnología. El factor diferencial será el talento, el factor humano. Y eso a veces se nos olvida, sobre todo porque realmente lo que tenemos es que reforzar. Para mí, esa capacidad de innovación, ese juicio crítico, esa creatividad, ese conectar los puntos, que muchas veces se ha visto en los informes, cómo de repente cosas que eran totalmente distintas, sectores que no tenían nada que ver, se juntan en un momento determinado para hacer esa innovación que puede ser absolutamente diferencial. Lo humano es lo que nos permite aprovechar al máximo las oportunidades. Es lo que da propósito a las innovaciones. Y, por supuesto, es fundamental asegurarnos que esas tecnologías sirven para mejorar la vida de todos. Siempre hay un debate entre si la tecnología va a quitar empleos o no. Lo que sí, desde luego, os puedo asegurar es que aquellos países que utilizan menos las tecnologías son muchísimo más vulnerables. Es importante hacer ver el valor de la tecnología como un elemento de empoderar a las personas, de hacerles que puedan invertir en mayor valor añadido, en reforzar esa parte que nos hace único y diferencial. Y para eso lo más importante es focalizarnos en la educación, en la formación, en lo que se llama el reskilling, y perdonar el anglicismo, en ese aprendizaje continuo, en ese aprender a aprender, en ese aprender a desaprender que muchos tenemos que hacer cada día. La forma, por ejemplo, en utilizar ahora inteligencia artificial, y de verdad yo me paso y soy absolutamente aprendiz en ello, os puedo asegurar que es que hay cosas que es que tienes que volver a hacer y deshacer porque lo haces sin querer, tenemos esa creencia. Pero sí es importante enfocarnos en la parte individual, es
igual de importante en ese desarrollo talento colectivo. Es importante la colaboración entre sectores y disciplinas, entre lo mundo público, lo privado y lo académico. Y esto es fundamental. Y el ejemplo en el informe lo vemos de nuevo, porque aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos culturales son fundamentales. De nuevo, una visión holística para resolver esos desafíos. Hay que cambiar seguramente la forma de pensar y de actuar para poner la tecnología como un elemento que utilices para transformar, como digo, muchas veces el corazón de los procesos de las compañías. Fomentando esa cultura de creatividad, proyectos que ayuden a ese desarrollo. Hay que tener un enfoque sostenible, hay que tener un enfoque ético y responsable, absolutamente inclusivo, en donde no dejemos en ese resolver esos desafíos a nadie atrás. Y por tanto, de nuevo, yo vuelvo al informe. Enhorabuena por esa visión práctica, pero también por esa visión visionaria, si se cabe, por esa aplicación de las tecnologías y la ciencia, por ese entender cómo se puede potenciar el talento humano, esa valentía de abordar seguramente el pasar a la acción, el qué tenemos que hacer, esa llamada que yo creo que como país tenemos que hacer. Por tanto, si algo me gustaría es que el informe sirva para que las personas, la ciencia y la tecnología puedan ir de la mano realmente para hacer un mundo mejor. Y muchas gracias.